Hola a todos, ahora sí, buenas tardes, ya comenzamos. Me da muchísimo gusto ver que hay un grupo de directores de empresas que constantemente se está ingresando a nuestros webinars y que se están llevando pues varios tips sobre cómo poder afrontar de una mejor forma toda esta situación que estamos viviendo a nivel global. Para los que no nos conocen, les platico un poco de Cuéntame. Cuéntame es una plataforma de bienestar emocional en donde apoyamos a las empresas a generar mental y healthy workplaces, que son esos espacios de trabajo donde los colaboradores tienen diversas iniciativas, tales como meditaciones, webinars, artículos, blogs, hasta terapia psicológica por videollamada, tanto para afrontar la situación que estamos viviendo ahorita como para el día a día, manejo del estrés, relaciones interpersonales. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Mayra Mora, quien nos va a estar impartiendo el webinar de comunicación efectiva en tiempos de crisis. Mayra es maestra en psicología por la UNAM, tiene especialidad en área de la salud, salud mental, población adulta y adulta mayor. Y bueno, es una académica y docente con más de 10 años de experiencia en la UNAM y en la Anáhuac. Bienvenida, Mayra, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Regina. Hola a todos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y participar con el gran equipo de Cuéntame. El día de hoy, pues obviamente me toca hablar de un tema súper importante que es la comunicación en las organizaciones. Creo que es uno de los temas más extensos. Realmente realizar una ponencia tan breve es un reto porque hay muchísimo de qué hablar. Entonces me gustaría decirles que elegí los temas más importantes, pero que igual si en el momento de las preguntas y respuestas tenemos tiempo, con muchísimo gusto podemos aclarar estos otros temas. Para empezar, ¿no? Me gustaría platicarles un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la comunicación y las crisis, de la importancia del bienestar en nosotros para poder comunicarnos mejor, algunos pasos de comunicación en crisis y estrategias de comunicación efectivas durante estas crisis. Quisiera, por favor, que todos ustedes intentaran hacer un gran esfuerzo en este momento y leyeran lo más rápido que puedan el texto que está en el fondo azul y posteriormente respondan en la bandeja de mensajes de este webinar lo que se solicita. Hola Luz, muchas gracias. Tonali, muchas gracias. Bienvenidos. Elisa, gracias. Alicia, me faltan por ahí algunos. Tengo 4 y en teoría me faltan otros 4 al menos, o 3. Enrique, ¿pero cuál es tu color favorito? Gracias, Enrique. Bienvenido. Creo que ya estamos todos, Regina. No sé si Sí, alguien me falte. Sí, ¿verdad? generalmente van ingresando un poquito más tarde, pero está muy bien. Tengo ahí un mensaje. Mercedes, gracias. Nadie ha repetido. Color favorito. Bueno, azul, tonali y luz. Ok. Muchísimas gracias. Gracias por compartirme sus nombres y compartirme también su color favorito. Justo normalmente cuando estamos empezando una sesión es importante que nosotros logremos tener, aunque sea un mínimo de atención de nuestros escuchas y que además podamos variar un poco la temática de estas conversaciones, ¿no? Que si vamos a hablar de un tema, probablemente pregunte algo que no esté muy relacionado justo
para focalizar un poquito la atención. Me encanta que me hayan respondido. Vamos a empezar justo con nuestro tema. Permítanme. Obviamente, ¿no? Comunicación y crisis son, creo que, dos palabras que van de la mano. Normalmente comunicación, pero cuando se trata de crisis, la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una crisis hay momentos de incertidumbre, hay mucha desorganización, hay cambios constantes, las personas tenemos distintas necesidades, pero creo que una de las cosas que ocurre muchísimo y que estamos siendo testigos de ello son los rumores, ¿no? Los rumores empiezan a generar ansiedad en nuestros colaboradores, empiezan a generar malestar también en nosotros, porque de pronto pareciera que en lugar de apoyarnos en estos momentos difíciles, los rumores o la información de Radio Pasillo opaca la comunicación formal de mi organización. Y justo la idea a partir de este webinar es que nosotros podamos ahuyentar un poco estos rumores y ayudar a que la comunicación sea más fluida y conocer cómo va a cambiar de acuerdo a esta situación que estamos viviendo. La comunicación oportuna y transparente permite mantener la credibilidad de tu organización, incluso en momentos donde buscas qué hacer. Leía justo en algunos artículos estas semanas que de pronto nosotros mismos también estamos intentando descubrir qué hacer, ¿no? La realidad es que ninguno de nosotros estaba preparado para esta situación, no la planeamos, no la elegimos y de pronto vamos aprendiendo a tomar decisiones de manera muy rápida y pareciera que la comunicación a veces la dejamos a un lado, se nos olvida. La fortaleza de una organización, justo como les comento, radica en la flexibilidad que tenemos para ajustarnos a esos cambios. Y bueno, la comunicación es una herramienta fundamental. Normalmente en las organizaciones tenemos este flujo de comunicación. Tenemos comunicación que va de lo informal a lo formal y tenemos comunicación que va de lo extraordinario, estas cosas que nos pasan todos los días, a comunicación ordinaria. Cuando estamos en un día normal donde nada está pasando, donde todo es muy común, normalmente nuestra comunicación tiende a encontrarse en esta parte de mi plano. Se encuentra en una forma ordinaria y formal. Cuando caemos en una crisis, normalmente si no tenemos un buen uso de nuestra comunicación, podemos rayar en esta parte de comunicación informal y extraordinaria, donde todo el tiempo estamos mandando de manera informal información y extraordinaria, y eso tiende a cansar a los equipos, tiende a cansarnos a nosotros mismos. En ocasiones ya ni siquiera queremos ver el celular a cierta hora de la noche, ya estamos hartos del monitor. La idea un poco es convertir esta información en más formal para ayudarnos a disminuir un poco la ansiedad, para ayudarnos a disminuir un poco el estrés, para no agotarnos con información todo el tiempo. Obviamente la información en una situación crítica no va a ser ordinaria, generalmente tiende a ser extraordinaria, pero no hay que olvidar que también tenemos esta otra comunicación ordinaria. Se trata un poco de coordinar el tipo de información que vayamos haciendo e identificar si lo que yo quiero comunicar es extraordinario y formal, ¿no? Tengo que hacerlo más formal de lo posible, porque entre más informal lo haga, más huecos va a haber y más problemas de comunicación puede haber. ¿Qué factores no nos ayudan? Bueno, son varios factores en este flujo de comunicación. Los interlocutores, ¿quién la dice? ¿No? Normalmente, si empezamos hablando justo de estas personas que no están capacitadas para dar esta información, que nada más son rumores, como lo estamos viendo en el ruido, me lo dijo alguien muy cercano al jefe. Escuché por ahí que esto es lo que va a pasar. No me creas mucho, pero que probablemente esto llegue a ocurrir con nosotros. Y obviamente eso no nos ayuda en nada. El mensaje tampoco, el mensaje estoy hablando de, pues van a ser recorte en el código, puede ser por mensaje de texto, lo estoy haciendo completamente informal. Es un ejemplo justo de lo que les comentaba en este diagrama que podemos encontrar, ¿no? ¿Qué sí hacer? Bueno, pues lo primero es elegir un tema a la vez, ¿no? Por ejemplo, durante el horario laboral, ¿no? Estoy determinando que quiero hacerles llegar a mis colaboradores algo específico que ocurra o que está ocurriendo en el horario laboral. Tengo que ser específico. Ejemplo, establecer un horario de home office y de comida. Probablemente ahorita este horario que tenían de comida por la contingencia ha cambiado un poco.
no están tomando los horarios de comida que antes se tenían, es de más, es menos. Tendría que tal vez si yo quiero trabajar en ese horario de comida, ser muy específico. Basarme en hechos, ¿no? Se ha registrado que los tiempos tomados para los horarios de comida no son los establecidos por la empresa. A partir de hoy, yo tendría que decir qué es lo que quiero lograr. No estoy diciendo, me comentaron en el mensaje, me llegó un presentimiento, estoy basándome en los hechos. Cuidar al medio, ya sea entre más formal sea, por ejemplo, correo electrónico. Si de plano estoy planeando hacer una junta para hablar algo con mis colaboradores y a la mitad de la junta o al final de la junta les estoy diciendo, ah, por cierto, se me olvidó comentarles, el mensaje pierde muchísima credibilidad, ¿no? Tendría que cuidar muchísimo el medio, especialmente si quiero que esa información sea ordinaria o extraordinaria, sea una nueva medida que tomar. Variar los medios de comunicación y el interlocutor de acuerdo al contenido. Es importantísimo que ustedes varíen o que busquen distintas formas de hacerle llegar información. Sabemos que creo que en la actualidad y desde siempre el correo electrónico ha sido una forma, pero probablemente habría otra forma de comunicación dentro de su organización que podrían utilizar dependiendo de la solicitud o del mensaje que van a transmitir. Es el tipo de comunicación que van a utilizar. Obviamente es mucho más formal en estos momentos un correo electrónico que un mensaje de texto, por ejemplo, o un mensaje en el grupo, ¿no? Ahí hay que variarlo. Siempre hay que firmar, siempre hay que decir quién está estableciendo esta nueva regla, quién está mandando este mensaje. Es súper importante que los mensajes siempre tengan una firma, que alguien los avale. Y evitar esparcir rumores. Creo que esto es súper importante. De pronto en las organizaciones, insisto, está ocurriendo muchísimo que los rumores están ganando a la comunicación formal de las organizaciones y hay que cuidar mucho la forma en cómo comunicamos. Obviamente, es importante ver cómo comunicamos, pero también es un muy buen momento para detenernos y pensar en nosotros. Si nosotros no estamos bien para comunicar, vamos a tener también estas fallas en la comunicación. Si nosotros no generamos este bienestar en nosotros, creo que la comunicación, por muy bueno que sea el medio o muy bueno que sea el mensaje, si yo no me estoy sintiendo bien, puede haber también hay ruido en mi mensaje. ¿Qué debemos de cuidar ahorita? Horas de sueño. En las últimas semanas he escuchado muchísimo en las personas con las que he colaborado que las horas de sueño están muy alteradas, no estamos durmiendo bien, no estamos descansando lo suficiente, hay un incremento en el reporte de pesadillas, por ejemplo. Hay que cuidar muchísimo esta rutina de sueño. Cuéntame tiene herramientas y comenta herramientas en su kit para que ustedes puedan hacer uso de ellas. La sobrecarga de información es algo que hoy ya nos está afectando. Probablemente las primeras semanas estábamos todos muy al pendiente, pero hoy ya es más cansado seguir el paso de toda la información y sobre todo de la mala información, ¿no? México desafortunadamente pareciera que se ha destacado en esta pandemia también por la gran carga de mala información y tener mucho cuidado con eso. Cuidar tus tiempos, cuidar tu salud mental y cuidar tu alimentación. Pareciera que no tiene mucha relación, pero claro que la tiene. Es súper importante que si nosotros no nos estamos cuidando, necesitamos poner atención en esta parte de nosotros para poder ser mejores comunicadores. ¿Por qué? Porque, bueno, un buen comunicador tiene autocontrol, sabe manejar sus emociones, identifica qué es lo que está sintiendo y una cosa es identificar lo que yo siento y otra cosa es negar lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque en ocasiones minimizamos un poco lo que nos está pasando como líderes. Decimos, bueno, sí estoy preocupado, pero no importa, ¿no? No, es estoy preocupado, reconocerlo y también manejarlo, aprender a manejar esto que me está pasando a mí y obviamente cuando yo me estoy comunicando, también voy a generar emociones. En el momento que yo estoy hablando con mis colaboradores, con mis equipos, obviamente genero emociones y hay que aprender a identificar qué me está pasando a mí en ese momento. Un buen comunicador sabe escuchar y escuchar no solamente implica hacer como que estoy poniendo atención o mirarlo a los ojos o hacer contacto visual, sino realmente intentar entender la postura del otro, ser empáticos y evitar hacer juicios. Probablemente ahorita las inquietudes de mis colaboradores no sean las que yo tengo, probablemente ellos están preocupados por algo que yo no, o que a mí me parece
muy fuera de lugar o que me parece algo muy mínimo. Y en estos tiempos de crisis, creo que lo más importante es saber que todas las preocupaciones son válidas, ¿no? Y que cada uno de nosotros obviamente es un mundo muy distinto y que en esa medida, pues, el hacer juicios, yo como líder, no me ayuda a generar una buena comunicación en mi equipo. Cuidar mucho mi lenguaje no verbal. Ya hablaba un poco de hacer contacto visual, de asentir con mi cabeza, de la postura corporal. Obviamente, si mi colaborador estoy en una videollamada y estamos hablando y de pronto pues se ve que me estoy volteando así como yo estoy haciendo en este momento a ver el celular o estoy distrayéndome con algo en el techo, pues genera mucha mayor desconfianza, ¿no? En nuestros colaboradores. Cuidar mucho cómo me dirijo hacia ellos, especialmente cuando la comunicación es tan limitada como en estos momentos. Retroalimentar de manera asertiva, reconocer límites, esto es súper importante, y saber pedir ayuda, saber que de pronto igual, pues nunca he tenido una buena comunicación con este colaborador en especial y ahorita con la contingencia estoy teniendo muchísimos más problemas y no sé qué hacer. Es totalmente válido pedir ayuda, es importante reconocer que igual tenemos problemas serios de comunicación y que ahorita se están agudizando justo por esta contingencia que estamos viviendo, y ser breves y ser claros es súper importante. Una persona, un buen comunicador, un líder que comunica bien, se dice que tiene dos cualidades en una crisis. Se es transparente y es empático. Ser transparente implica no ocultar información, permitir preguntas, responder de dónde obtienes las fuentes de información. Es decir, que sabes, que no sabes, es válido decir en este momento no lo sé, ¿no? Y tampoco esperan o de pronto las personas están esperando que nosotros seamos la fuente de toda la información. Obviamente, si yo estoy reconociendo que no sé, me estoy comprometiendo a buscar esa información y a retroalimentarlo después. Una persona empática, ¿no? Reconoce las diversas formas de sentir y de pensar, tanto mías como de los demás. Valido los diferentes puntos de vista y por validar no quiere decir mencionarle a alguien que tiene razón o que su punto de vista es el adecuado. Validar implica decir, imagino o entiendo que probablemente te estás sintiendo así o te está pasando esto. Emplear el lenguaje verbal y no verbal, cambiar tono de voz, por ejemplo, el volumen también es súper importante. Obviamente, si yo voy a hacer una solicitud de cambio de comportamiento a uno de mis colaboradores, necesito utilizar un tono de voz mucho más plano, no más grave tal vez, ¿no? Menos agudo. Si mi colaborador me está contando algo muy personal, probablemente guardar silencio, no hablar, no interrumpir, no contar tu propia historia, porque eso también nos pasa mucho. A veces queremos devolverle siempre algo a la gente y a veces no es necesario, a veces la gente solo necesita que la escuchemos, ¿no? Que estemos ahí para lo que ellos nos están diciendo y no siempre tenemos que devolverles o saber qué decir. A veces como líderes pensamos que ese es nuestro rol, ¿no? Como el orientador. Y básicamente eso a veces nos aleja un poco de una figura humana, ¿no? Nos aleja de las personas porque el otro probablemente solo está esperando que yo lo escuche y que entienda un poco lo que está pasando, no que le dé un consejo, a menos que me lo pidan, ¿no? Eso tiene que ver con ser empático. Quisiera, por lo tanto, ¿no? Hablando de este bienestar personal, de esta comunicación, de nosotros, cómo nos incluye en este proceso de comunicación, que hiciéramos un ejercicio muy rápido, ¿no? De observación. Cierren sus ojos un momento, intenten dejar todo lo que está a su alrededor, celular, sonidos, todo lo que esté a su alrededor. Concéntrense lo más que puedan solamente en mi voz y quiero que hagan 3 respiraciones profundas. Inhalen y exhalen. Volvemos a inhalar, exhalamos, 2, y me falta una, inhalamos y exhalamos. Con sus ojos cerrados, quiero que imaginen que en su corazón se enciende una luz de color. Una luz muy, 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 muy brillante
y que poco a poco va envolviendo todo su cuerpo de luz, todos sus órganos, sus huesos, sus músculos, su piel, incluso su cabello. Todo se llena de luz. Y quiero que piensen, por favor, en la emoción que tienen en este momento, que están experimentando en ese momento, cualquiera que sea. Puede ser una emoción agradable o desagradable. Pongan atención si esa emoción se siente en alguna parte de su cuerpo. Identifiquen esa parte. Ilumínenla más. Y poco a poco van a imaginar cómo esa luz va desapareciendo de todo su cuerpo y la emoción también, como si se borrara. Cómo esa luz se va apagando y la emoción también. Y se quedan en un estado neutro, donde todo fluye. Respiren y pueden abrir sus ojos. Continúo. Dentro de las sugerencias que hay para la comunicación organizacional en tiempos de crisis, la revista de negocios de Harvard propone algunos pasos para esta comunicación. A mí me gustaron mucho, los retomé y adapté algunas cosas para la población mexicana, justamente. Y uno de estos pasos, o el primero, es formar un equipo de respuesta ante la crisis para centralizar la comunicación. Es muy importante que en las organizaciones generemos un equipo de respuesta y que la comunicación, en lugar de estar descentralizada, se tienda a centralizar. Lo ideal es que sea un equipo de 5 a 7 personas máximo, un equipo pequeño, que realicen monitoreo cada cierto tiempo, eso es muy importante, que informen que el equipo será la principal fuente de información durante la crisis y que solamente ellos van a proporcionar esta información, especialmente la extraordinaria. Creo que eso es importante. Obviamente, la información ordinaria, esa la puede seguir proporcionando la misma persona que lo ha hecho hasta el día, pero la extraordinaria es preferible que lo haga este equipo de respuesta ante la crisis. Proporcionar actualizaciones a los colaboradores clave, esto lo tendría que hacer el equipo de respuesta, ser transparentes y ser breves y ajustar el lenguaje hacia quien vamos a dirigir la información. Probablemente nuestros colaboradores no tienen el mismo nivel de lenguaje o estudio académico y probablemente yo tenga que ir ajustando este lenguaje y de eso se va a encargar mi equipo de respuesta. Dentro del paso número 2 encontramos la comunicación con colaboradores. Es importantísimo para estos momentos de crisis reconocer el rol que tenemos como líderes. Es muy, muy importante. Justo hay un estudio del 11 de septiembre donde se habla de la importancia de los comunicadores y cómo la gente que vivió este atentado de las Torres Gemelas decía, o los colaboradores decían, que se sentían mucho mejor y que la ansiedad disminuía en la medida en que tenían comunicación con sus líderes. Es súper importante que como líderes estemos en constante comunicación con ellos y puede ser esta comunicación formal o no formal. No siempre tengo que estar preguntando de las cuestiones del trabajo, a veces puede ser una comunicación informal. El chiste es que ellos sepan que yo existo, que estoy ahí, ¿no? Y que el rol que ustedes tienen como líderes es muchísimo más importante de lo que a veces imaginamos. Publicar información a la vista y accesible. Esto lo podemos hacer en la organización o en los comunicados o en las páginas. Información relevante en un lugar que sea visible, que todo mundo pueda tener acceso a esta información. Describir cómo fue la toma de decisiones acerca de temas que los relacionen. Mantener una información constante. Dicen por ahí que se recomienda que esta comunicación de la crisis o de las medidas extraordinarias debería de ser al menos cada 2 o 3 días. Intentar proporcionar información oportuna antes de esperar. A veces estamos como en este
ajetreo de organización pensando que mejor me espero tantito y no, a veces es preferible dosificar o ir dosificando poco a poco la información en lugar de esperar a dar todo el condensado de información, porque los demás ya no van a entender toda esta información que estoy dando. Entre más cantidad de información estoy dejando muy ambiguo el entendimiento de mis colaboradores. Comunícate con los clientes, ese es el paso número 3. Adopta adapta el tipo de comunicación, obviamente, reconocer que no es el mismo tipo de comunicación que tenemos con colaboradores y a nivel interno en mi organización que fuera de mi organización. Concéntrate en lo que para ellos es importante. En este caso, se recomienda, por ejemplo, hablar de las medidas de higiene o de seguridad que estoy tomando en cuenta yo como organización, cuando sea posible, proveer alivio y aliento, dependiendo, ¿no? Porque obviamente todos estamos pasando por esta situación difícil y nos está afectando de una o de otra forma. Preferir la empatía antes que la venta, esto es súper importante, especialmente se ha hablado mucho de cómo algunas organizaciones han aprovechado esta contingencia para hacer promoción de sus productos o de sus servicios y de pronto la gente, como está tan saturada de información, pues también se llega a saturar de publicidad, ¿no? Entonces, ser un poco más empáticos antes que preferir la venta, reconsiderar la publicidad, decía, en estos tiempos en pro de tu organización. Paso número 4, tranquilizar a los inversionistas, es decir, ser transparente al comunicar los retos a corto plazo y utilizar las crisis para fortalecer los fundamentos a largo plazo de tu organización. Este es un muy buen momento para hacerlo. Considerar el reajuste de tus reuniones anuales. Probablemente tenías pensado hacer una reunión anual o que algunas personas viajaran contigo para hacer esta reunión y probablemente esto va a tener que cambiar y eso tiene que ver con tranquilizar a los inversionistas. Y el último paso que se recomienda es ser proactivo con la comunidad. Si está en la medida de sus posibilidades, proporcionar recursos de alimentación o limpieza a la comunidad, dar información a los medios locales, en dado caso que yo esté o que mi organización esté muy cerca de alguna comunidad, donde esta comunidad se dedique a trabajar en mi organización. Obviamente esto va a ser muy importante y no ocultar información que pueda levantar sospechas o generar la conspiración del silencio. Tiende mucho a pasar, o lo he estado observando mucho en las organizaciones, que de pronto se empiezan a hacer estos rumores que tienen que ver con la conspiración, no queremos decir nada, o ya me enteré que tengo un colaborador que tiene COVID-19 y de pronto mejor no digo nada, ¿no? Mejor nos esperamos y no mencionamos nada y obviamente la gente a final de cuentas se entera y esto genera pues muchísimo mayor desconfianza en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué estrategias son efectivas para la comunicación en tiempos de crisis? Dentro de las estrategias generales, ya lo mencionábamos de manera reiterada a lo largo de este webinar, es importantísimo establecer contacto, ¿no? Siempre estar en contacto de alguna forma, buscar los canales o los medios para que yo pueda estar en contacto con mis colaboradores. Identificarnos siempre por nuestro nombre, nuestro rol, en dado caso que las personas a las que me esté dirigiendo no sean personas con las que normalmente suelo tener interacción, ¿no? Y decir por qué estoy comunicándome con ellos. Identificar a los agentes interesados, conectar con la persona. Conectar implica saludar, ¿no? Preguntar cómo está, ¿no? Probablemente hablar de un tema que puede parecer relevante en estos momentos, algo muy sencillo, ¿no? Y comprender o intentar comprender lo que está pasando el otro. En ocasiones no es necesario empatizar, simplemente estamos estableciendo contacto. Lo ideal es ser genuinos y auténticos, no se trata de robotizarnos o de intentar hacerlo como muy de cajón, ser nosotros mismos. Seguramente ustedes a lo largo de su vida han desarrollado algunas estrategias para empatizar con las personas, para ser genuinos, para ser auténticos. Durante la conversación, hablamos muchísimo de escucha activa. Escucha activa implica estar atento, prestar atención y respetar. Respetar que los tiempos de habla de las personas, estar atento. Obviamente, si la información que estoy recibiendo me está generando algún malestar,
pues obviamente tendría que generar estrategias de autocontrol, ¿no? Para poder seguir escuchando, prestar atención, postura corporal, contacto visual, el tono de voz, el volumen de voz, intentar cuidar esta parte de ser escucha activa, ¿no? Atender el lenguaje no verbal, ya lo decía, identificar los espacios, las interrupciones. En ocasiones nos da muchísimo miedo el silencio. Pareciera que nos da como tanto miedo que queremos evitarlo. Y a veces cuando es una conversación muy íntima, el silencio nos permite reflexión. Pediría entonces que por favor permitan estos silencios, permitamos que el otro reflexione, porque probablemente no me está entendiendo y cuando se queda callado yo estoy imaginando que no me está haciendo caso o que no le importa, pero probablemente pues está reflexionando y habría que preguntar, bueno, ¿qué estás pensando? ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de lo que estamos hablando? ¿No? Pero sí permitir el silencio, tener mucho cuidado con las interrupciones, saber que, en qué momento es el mejor o el ideal para hacer alguna interrupción y atender el lenguaje verbal. Aquí me estoy refiriendo a repetición. Por ejemplo, si alguien me está diciendo, es que hoy en la mañana tuve muchísimo trabajo porque tuve un problema en casa porque nos quedamos sin gas, ¿no? Y no me pude conectar a tiempo para la reunión. Pues probablemente tendría que decir, ok, estoy entendiendo o estoy escuchando que no tuviste gas en tu casa. Esa es una forma de hacer una repetición, ¿no? Sencilla. Paráfrasis es decir lo que el otro me está diciendo con mis propias palabras. Reflejo observacional es decir, oye, estoy notando que te estás molestando, oye, te noto muy triste, te noto preocupado, te noto disperso, ¿no? Está todo bien, necesitas algo. En las últimas semanas he pensado he notado que te cuesta más trabajo concentrarte o he notado que estás cometiendo un poquito o un poco más de errores a lo largo de tus tareas, quisiera saber qué está pasando. Repetir y parafrasear la información que el otro me está diciendo permite que el otro comprenda que lo estoy escuchando, ¿no? Una cosa es repetir y parafrasear y otra cosa es caer en la ecolalia, donde simplemente le estoy diciendo al otro, por ejemplo, ¿no? Hoy en la mañana no sonó mi despertador. Ah, despertador. Eso no es repetir, eso no es parafrasear, eso no tiene ningún sentido. Lo ideal o lo que parafraseamos es los hechos, probablemente parafraseamos las emociones, parafraseamos los pensamientos, ¿no? Si bien estoy entendiendo, tú lo que me quieres decir es esto, ¿no? A lo que te estás refiriendo es a esta situación, la paráfrasis y la repetición me permite hablar mejor con el otro. Durante la conversación, ya lo estoy comentando un poco, resumir, ser descriptivos y específicos. En resumen, si yo tengo un colaborador que de pronto empieza a darme muchísima información, una de las estrategias que tengo que hacer es separar los temas, ¿no? Como si mi colaborador de pronto llega y me da una gran cantidad de información de esto, del otro, de aquello, y es, a ver, ¿qué te parece que empezamos a trabajar una cosa a la vez, ¿no? Vamos a hablar de esta situación primero. Cuando yo estoy delimitando los temas, obviamente tengo que resumir. Bueno, con respecto a esto que me acabas de decir, creo que lo importante sería que hablemos con tal persona para que entonces se reajuste tal situación y está bien, ¿de acuerdo? Llegamos al acuerdo, estamos clarificando, estamos entendiendo bien, ¿sí? Y nos dirigimos nuevamente a otro tema. Es muy importante que no intentemos hablar de todos los temas. A veces nos puede parecer un poco eh, sin sentido anotar lo que me está diciendo mi colaborador, ¿no? O hay gente que piensa que es una falta de respeto, pero en estos momentos, como tenemos una gran carga de información, una gran cantidad, tendríamos que decidir como una opción, no quiero decir que sea una regla, pero que puede ser una opción decir, ok, ¿qué te parece que vamos anotando lo que me estás diciendo para poder atender a todo esto que me estás diciendo? ¿No? E ir viendo que sí podemos resolver en este momento y que no. Justo por eso pongo buscar momento oportuno. Ahorita a todos nos parece urgente. Y la realidad es que hay cosas más urgentes que otras y hay cosas que son importantes. Por lo tanto, tendríamos que aprender a demorar un poco la temática o la información que vamos a trabajar o las necesidades que estamos teniendo.
ser muy sensibles a la información, no sobresaturarnos, ya lo decía hace un momento, y tampoco ser tan específicos, ¿no? Bueno, vamos a comentar por qué pasó esto y me he hecho 3.000 horas, ¿no? Ahorita, dado que todos estamos muy sobrecargados de información, pasamos tal vez más tiempo en el monitor, pasamos más tiempo en el celular, probablemente no sea tan conveniente saturarme de información ni ser tan profundo, sino irlo dosificando. Creo que eso va a ser súper importante. Cuando nos percatamos que alguien o que el otro está fuera de control, y que creo que esto puede estar pasando también, primero, ¿no? Es importante normalizar. Cuando hablo de normalizar, estoy diciendo que en estos momentos críticos, como lo decía al principio, todos estamos probablemente con miedo, desesperados, angustiados. Y cuando yo digo normalizar implica validar en el otro esto que yo estoy observando. Es decir, entiendo o imagino que esto te está haciendo sentir muy mal. Me estoy dando cuenta que te sientes muy triste y es completamente comprensible ante esta situación. Eso es súper importante. Distraer cuando estoy viendo que la otra persona se está sintiendo muy mal, ya está llorando, me está gritando, es intentar cambiar el tema, pero no insistir en ello. No insistir en hablar, porque de pronto es, bueno, pero vamos a hablarle ahorita, pero vamos a resolverlo de una vez. Y a veces las personas ya no nos están escuchando, manejar los silencios y conseguir un lugar adecuado para poder hablar, ¿no? O algún espacio, me refiero en tiempo, dado que ahorita no tenemos muchos espacios físicos para lograrlo. Cuando tengo el comportamiento violento o cuando tengo algún colaborador que ya se está poniendo violento o que yo estoy notando que se está poniendo bastante violento conmigo, creo que hay 6 puntos importantes. Autoprotegerse, valorar el riesgo, no sentirte el héroe, buscar ayuda de inmediato, planificar antes de intervenir, intentar no sobresaltarte, no discutir, atender al presentimiento, porque muchas veces estamos viendo que el colaborador ya está fuera de sus casillas y que a veces nosotros estamos fuera de nuestras casillas y se trata un poco de detener esa conversación y reprogramar, porque en ese momento ya no está funcionando la comunicación, ya no nos estamos comunicando y en dado caso que estemos cerca de estos colaboradores, pues tener cuidado de esta aproximación física y gradual, no intentar tocarlo, no intentar estar cerca de él, aunque bueno, las medidas restrictivas ahorita nos lo impiden, pero no falta que en esta cuestión de violencia yo intente hacer algo físicamente para contenerlo. Lo ideal es que nos autoprotejamos. ¿Cuáles son las respuestas de atención? Normalmente cuando estamos hablando, ¿qué sí funciona? Que yo le diga a mis colaboradores. Pues me alegra que estés hablando conmigo, gracias por compartírmelo, ¿no? Me siento muy bien de que estés hablando conmigo en este momento. No es necesario que decidas en este momento, es comprensible que te sientas así, puedo hacer algo por ti, tu reacción es normal ante una situación como esta, esas son unas. Las cosas no van a ser igual, ¿no? Pero juntos podemos buscar una solución. Y las no favorables, por ejemplo, sé cómo te sientes, no deberías de sentirte así, el tiempo cura las heridas, fue voluntad de Dios, échale ganas, lo superarás, todo irá bien. Insisto, a veces tenemos mucha urgencia de darle algo, de devolverle algo a nuestros colaboradores, pero a veces el silencio y utilizar estas frases favorables tienen mucho mayor impacto que utilizar otras estrategias que a veces creemos muy comunes o vienen desde nuestro sentido común. Sin duda es un tema que me gusta mucho, que me gusta hablar mucho de esto y que hay muchísimo más de lo que se puede abordar, pero por el día de hoy, pues nuestro tiempo se termina. No sé Sí si, tenemos una duda, Mayra. claro. ¿Cuál es la mejor forma de combatir pesadillas y descansar mejor? Ok, bueno, para empezar, hay ciertas medidas de higiene de sueño de manera general, como para la población en general, sobre todo para los adultos. Tienen que ver con establecer una rutina antes de dormir, no comer nada, por ejemplo, después de las 9, 10 de la noche, intentar no tomar líquidos ni cafeína desde las 6 de la tarde, creo que eso es algo bastante complicado para algunos adultos. Intentar tener esta rutina de lavar los dientes, ponerse la pijama, evitar la luz azul de las pantallas, eso está generando
mucha dificultad para conciliar el sueño, intentar hacer algún tipo de meditación o relajación antes de dormir. La verdad es que las pesadillas normalmente no nos gustan, pero son buenas. ¿A dónde voy con esto? Las pesadillas es una forma de descargar nuestra información, la sobresaturación de información. Obviamente, como ahorita estamos viviendo una situación crítica, tenemos más pesadillas, ¿no? Nuestro cerebro está muy expuesto, ¿no? A estrés, a información, obviamente estamos expuestos al miedo, y esto genera que tengamos un poco más de pesadillas de lo normal, ¿no? Y que las pesadillas además sean muy raras, eso es lo que he estado recogiendo un poco en estos días, es normal, o sea, quiere decir que nuestro cuerpo está funcionando cuando tenemos pesadillas. Obviamente no nos gustan, ¿no? Obviamente son desagradables, por lo tanto, entre mejor tenga higiene de sueño, más puedo lograr conciliar mejor mi sueño. Relajarse antes de dormir ayuda muchísimo. Hay muchos audios que podemos encontrar para meditar, para relajarnos, y eso contrarresta un poco el descanso de manera alerta para que cuando yo duerme evite un poco más las pesadillas. Y en dado caso que no dejen de ocurrir, siempre consultar a un especialista. En Cuéntame, hay muchos especialistas que creo que pueden trabajar específicamente eso, pero lo primero es intentar medidas de sueño. Hay gente que está consumiendo medicamentos para dormir y pastillas para dormir y test. No, los test de alguna manera son naturales, las pastillas no las recomiendo del todo porque no estamos bajo una situación normal, entonces siempre pediría que se acerquen a un especialista. Perfecto, muchísimas gracias. Nos llegó otra pregunta de Tonali Torres. Durante las conferencias que estamos teniendo normalmente desactivamos nuestras cámaras, por lo que no es posible ver la comunicación no verbal de nuestros colaboradores. ¿Recomiendas solicitar se activen las cámaras? Sí, sí, muchísimo. Sí, hay un estudio justo que habla de cómo la gente no funciona a veces muy bien en home office porque no hay este contacto visual. En los humanos tenemos, los humanos somos seres sociales y una parte de nuestro cerebro, que es la parte más primitiva o la parte más vieja de nuestro cerebro, todavía necesita este contacto visual. Es muy difícil y creo que se puede ver justo en este momento. Estoy intentando ver a la cámara. Es muy difícil estar viendo a este puntito todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo en la cámara, pero ayuda un poco más que si yo tuviera mi cámara desactivada. Se solicita en las juntas que al menos probablemente le vamos variando, porque también la verdad es que lo hablamos en el otro webinar, de pronto pues pasa el perro, no pasa el niño, no se atraviesa medio mundo. Ser muy tolerantes a esto, de pronto buscar la posibilidad de abrir en ciertos momentos la cámara. Probablemente si empiezo mi junta, ¿no? Es, hola, buenos días, ¿no? A ver, todos con cámara, buenos días, ¿cómo estamos? Yo lo estoy haciendo en mis clases y en mis conferencias. Nos saludamos, ¿cómo amanecimos? Sí, todos bien, todos peinados, no peinados, ¿cómo has estado? Bien, bla. Y probablemente empezamos a hacer una presentación, apagamos cámaras, pero luego vuelvo a pedir que prendan cámaras. De pronto variar eso ayuda muchísimo también a generar la atención en la junta o en las conferencias, y también ayuda a tener este contacto visual. Por supuesto, lo necesitamos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No nos ha llegado ninguna otra pregunta. ¿No? Vamos a ver si quieres un minutito Sí, para ver, claro. si no cerramos. Aprovechando, busco los puntos esenciales para la higiene de sueño, para ver si no se me pasó alguno. Sí, apagar celulares, no exponerse, dejar los celulares un rato, lo de la luz azul que les comentaba. Eh, Pasar una hora al día a solas y generar actividades de autoplacer, por ejemplo, leer, descansar, meditar, comer más frutas y hortalizas por el tipo de vitaminas que ayudan a generar y conciliar el sueño. Y lo de la rutina que comentaba. Mayra, creo que no ha llegado ninguna otra pregunta, entonces lo que queda es agradecerte. De verdad que fue
muy claro todo el mensaje que nos brindaste, te lo agradecemos muchísimo. Cualquier duda específica que tengan, por favor no duden en mandar un correo y con muchísimo gusto se lo referimos y estamos aquí para apoyarlos. Los vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.